Bien, chicos, volvemos. A ver, no olviden registrarse en el chat, por favor. ¿Les gusta o no les gusta derecho sucesorio? Sí, doctor, muy interesante. ¿Están despejando muchas dudas o no están despejando muchas dudas? Sí, sí, doctor. Esto independientemente de la carrera, chicos, es inclusive por la carrera que ustedes están cursando, lógicamente, es un tema hasta de conocimiento general para asesorar dentro de casa, ¿no? Y lo que nos falta todavía conocer la sucesión legal, la legítima que se viene después de este tema, la sucesión legal, la sucesión testamentaria, la institución de herederos, la sustitución de herederos, el legado como tal, el albacea como tal, vamos a ver la indignidad, vamos a ver la desheredación de herederos, apertura, comprobación y protocolización de testamentos. Vamos a ver, Doctor, adelante, Pamela. doctor, y en caso de que no quisiera heredar a sus hijos, digamos, tuvo una pareja antes, tuvieron 2 hijos, se separaron y tiene otra, pero una de las personas no quiere heredar a sus primeros 2 hijos. ¿Cómo se podría hacer? El ¿O no se causante, puede? el causante no quiere dejar, no quiere que sean herederos. Claro, no quiere que sean herederos sus 2 primeros hijos, sino sus 2 segundos de su segundo matrimonio, digamos. Ya. Ahí se pueden presentar dos escenarios. Ya, a ver, voy a bajar el volumen porque el micrófono suena mucho. Ahí como me copian, está bien, ¿no? ¿Me escuchan, chicos? Ya. Ahí se Sí, doctor. presentan dos escenarios, ¿no? Un escenario, estando en vida el propietario. Un escenario, el otro escenario, hacer un testamento. Si él en vida, como propietario, es decir, ejerciendo el poder jurídico de usar, gozar y disponer de sus bienes, podría buscar la manera en vida de transferir en un contrato de compra-venta en vida a quienes quiere dejar ese bien o esos bienes, ¿cierto? Podría pensar en un anticipo de legítima, pero el anticipo de legítima es dejar herencia en vida. Y si hablamos de dejar herencia en vida, los otros herederos podrían impugnar, podrían reclamar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está hablando de herencia en vida. Lo que se busca es, bueno, eso no está en los códigos, ¿no? Pero bueno, lo que se hace en la práctica. Lo que se busca es tercerizar. A ver, no quiero que mis 2 hijos mayores de una primera, ellos tienen, no necesitan, y quiero que esta casa quede para mis 2 hijos menores o para los del segundo matrimonio. Pero si les doy un anticipo de legítima, como el anticipo de legítima pertenece a los herederos, y vamos a ver por qué cuando veamos la legítima, estos pueden molestarles, no quiero que les moleste. Entonces tercerizan, ¿no? Hacen una figura de transferencia a X persona, figurativamente, terciario se llama, y estos terciarios, una vez que hacen el cambio de nombre, les transfieren a sus hijos, del papá, digamos, ¿no? Para hacer ver que el papá ha hecho un negocio jurídico, un acto jurídico en vida por libre decisión, ejerciendo el rol de propietario absoluto. Nadie puede cuestionar, estando en vida, la disposición de los bienes que tiene un propietario. Entonces, de esa manera, camuflan, se puede decir, que los otros no reclamen, ¿no? Porque primero hacen figurar una transferencia a X persona que nada tiene que ver, hablando de parentesco. Por tanto,
después aparecen los otros hijos y nadie puede reclamar porque los otros dicen, yo me he comprado, nos hemos comprado de tal. ¿Se dan cuenta? El otro escenario es que el señor, el papá, proceda a realizar algún trámite de indignidad o desheredar a los hijos, que no es fácil, ¿no? Hay causales de indignación, artículo 1009 del Código Civil, hay causales de indignación como tentativa de homicidio en contra de los papás, agresión física, que les hayan levantado la mano, es una causal de indignidad, corrupción del papá o de la mamá, ¿no? Corrupción del papá y de la mamá, haber realizado alguna acusación falsa que les cueste la libertad o la vida a los papás o a los herederos de estos también, y cosas así. Pero la indignidad tiene que pasar por una resolución judicial, es decir, tiene que haber una sentencia judicial que declare la indignidad de los hijos y por tanto les prohíba o les impida recibir una herencia y mucho más declararse herederos. La desheredación tiene que ver también mucho con la indignidad, porque las primeras causales de la indignidad también se aplican a la desheredación. Pero la desheredación supone o asume una clasificación, por decirles, desheredación del hijo, del descendiente o de los descendientes. Dice la norma, cuando el descendiente haya tenido alguna relación carnal con la madrastra, con la nuera haya tenido una relación carnal con el suegro, cosas así, ¿no? Entonces son causales de desheredación, ¿sí? Ese escenario es el más difícil porque si no lo hace el papá, digamos, en vida, lo pueden hacer llegado el momento los otros herederos que hayan conocido de la existencia de esas causales. Esto para impedir que hereden los bienes. ¿Sí? Doctor, Sí. pero si en caso, digamos, de que los hijos del primer matrimonio no hayan tenido nada que ver, digamos, con el papá, o sea, se hayan olvidado, por decir, de que tienen un padre o una madre, digamos, ¿no ve? También es una causal. Y después vengan y quieran reclamar algo. Si no Pues se ha justo. tramitado la causal de abandono en no socorrer en miseria o en estado delicado de salud a los papás, también es una causal de indignidad. Pero esa causal de indignidad, reitero, tiene que ser tramitada ante un juzgado. ¿Y quiénes lo tramitan? Si llegado el momento fallece el papá o fallecen los papás y aparecen estos reclamando derechos, pueden tramitar la indignidad los otros herederos. Pero reitero, esa calidad de indigno tiene que ser invocada o resuelta por una sentencia judicial. De viva voz o de palabra, decir ustedes nunca le han visto, no les genera la prohibición o la limitante de poder no recibir o reclamar la herencia. Sería un proceso más largo entonces. Sí, es un proceso, la declaración de indignidad, pero si sale todo bien, pues no tienen derecho a recibir nada, ¿no? ¿Por qué? Porque se los ha declarado judicialmente indignos. Entonces lo mejor sería como que hacer una compra y venta, digamos, entre padres e Exacto, hijos también se puede. exactamente, claro que sí, claro que sí. Ya. Ya, ¿Ya? doctor, gracias. Listo. Continuando entonces con el tema de la renuncia de la herencia, chicos, ya vimos la sustitución o representación en relación a que si el heredero renuncia, pero este heredero tiene hijos, los hijos de este que renuncia pueden, bajo la figura del derecho de representación, declararse herederos a la sucesión de su abuelo como efecto de la renuncia que hizo su papá. ¿Ya? A eso se llama derecho de representación. Pero ¿qué ocurre si el que renuncia no tiene herederos que reclamen la representación? El que renuncia no tiene descendencia. Lo que va a ocurrir
si renuncia a la herencia este señor que no tiene descendencia, no tiene hijos, es que si tenía que dividirse la herencia entre 4 herederos y uno renuncia, ¿no? La parte del que ha renunciado va a crecer, va a aumentar la parte de los otros 3. Ejemplo, si tenían que dividirse entre 4 el 100% de la herencia del fallecido, ¿a cuánto les hubiera tocado? Al 25%, ¿cierto? Cada uno. Pero uno ha renunciado y no tiene herederos, el que ha renunciado, no tiene descendencia. Entonces, ¿a cuánto les va a tocar? A 33,33%. Es decir, de 25% que les iba a tocar entre 4, al haber renunciado uno que no tiene hijos, no tiene descendencia, va a hacer crecer, va a aumentar la parte o el porcentaje que les correspondía. A eso se llama acrecimiento de la herencia. Por eso dice el inciso C, si el renunciante no tiene herederos, su cuota parte beneficia a los demás coherederos. ¿Ya? A eso se llama acrecimiento. D, la irrevocabilidad. Una vez que se renuncia a la herencia, no hay, no quería, no sabía, ya no quiero. No. La decisión, al ser voluntaria y personal, es irrevocable. No se puede retractar. ¿Ya? Ahora, como bien decíamos hace un momento, hay un plazo para renunciar, 10 años. Hay un plazo para pedir la división y partición de herencia, 10 años. ¿Cierto? Pero hay una excepción a ese plazo. ¿Quiénes ponen y ejercitan esa excepción? Los acreedores. Al extremo que no solamente le pueden pedir al juez que conmine a los herederos a aceptar o a renunciar la herencia, sino que también se pueden oponer, pueden impugnar la renuncia que hagan estos herederos. Los motivos pueden ser diversos, ¿no? Los motivos pueden ser que los bienes sí alcanzan para poder pagar las acreencias y por tanto al renunciar les está alargando el camino a los acreedores para que puedan subastar o rematar esos bienes. Pueden impugnar diciendo que no se va a tocar su patrimonio porque los bienes dejados por el causante son suficientes para poder pagar las acreencias. Por tanto, que se haga cargo, que nos pague, ¿no? Y que lo que quede se quede con él o haga lo que sea. Pero la impugnación que puedan hacer estos acreedores buscando se satisfaga sus obligaciones pendientes, lógicamente, chicos, tiene que estar sustentada, tiene que estar respaldada. ¿Ok? No es impugnar por impugnar. ¿Ya? Bien. Continuemos. Bien, aquí con esto terminaríamos el tema de la renuncia a la herencia. Ahora bien, vamos a ver, esto les voy a compartir. Es un documental de 2 minutos, si mal no recuerdo, para poder ver una retroalimentación rapidísima de lo que acabamos de ver y de lo que acabamos de explicar con bastante detalle. Voy a habilitar el sonido del documental y 2 minutos voy a silenciar mi micrófono para que ustedes puedan escuchar el audio. Atentos, por favor.
¿Qué tal? En 2 minutos, lo que nos ha tomado una clase. ¿Entendido o no entendido? ¿Sí? Sí, doctor. ¿Cierto? Práctico. El documental, sí, Doctor, todo lo que hemos hablado. Adelante. una preguntita. Digamos, si no renuncia en los 10 años, directamente ya tiene que aceptar la herencia, entonces. Ah, muy buena pregunta. Si la ley establece un plazo para ejercer el derecho de renunciar, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Prescribiría su derecho para renunciar o no? Ojo, la ley está estableciendo, muy buena pregunta, Luciana. La ley está estableciendo y otorgando 10 años para poder renunciar a la herencia. ¿Sí? Un acto que es libre, es voluntario, de libre decisión. ¿Qué pasa si en los 10 años no renuncia a la herencia? La ley lo tendrá como aceptante puro y simple, pero no ha hecho el trámite siquiera de aceptación puro y simple. O sea que en papeles no figura en los bienes como titular, porque para figurar debe cumplir con las formalidades, ¿cierto? Aceptar la herencia de forma pura y simple o bajo beneficio de inventario. Por lo demás, los bienes se quedarían flotando ahí a nombre seguramente todavía del causante. ¿Qué creen que pasa, chicos? No ejerce dentro de los 10 años su derecho a renunciar a la herencia, ni aceptar a la herencia. ¿Pasaría al Estado, doctor? Podría ser si el Estado percibe que hay un bien que no está, que está vacante, ¿cierto? ¿Los Yo, otros herederos podrían impugnarlo, doctor? claro, si hay otros herederos, seguramente o aceptarán la herencia o renunciarán a la herencia. Pero fíjense lo siguiente, se podría deducir sanamente de que si un heredero no ha ejercido su derecho a aceptar la herencia o a renunciarla, ¿no? En los 10 años que la ley prevé, ¿qué pasa si yo a los 15 o 20 años decido recién aceptar la herencia o renunciar? Como ahora se hace en la vía voluntaria notarial, presento ante la notaría voluntariamente los documentos y pido, por decirles, aceptar la herencia. La notario me dirá que no. Mire, del certificado de función, su causante ha fallecido hace 15 años, entonces la ley prevé 10, usted no puede ya hacer este trámite. Ah, bueno, entonces quiero renunciar. No, pero su causante ha fallecido hace 15 años y la ley dispone 10 años para renunciar. Tampoco puede hacer el trámite. ¿Será así? ¿Qué creen? Yo conozco de un caso el año pasado, el anteaño pasado, que una persona se ha declarado, ha aceptado la herencia después de 38 años que han fallecido sus causantes. Y el notario ha dado curso. ¿Por qué creen? ¿Saben qué ocurre? Que lógicamente estaríamos frente a la prescripción por la pérdida de un derecho, por no haber ejercido ese derecho en un determinado tiempo. Es cierto. Pero ocurre que la prescripción, chicos, por parte de las autoridades jamás puede ser aplicada de oficio. ¿Sí? Tiene que ser invocada por un tercero. Alguien se tiene que oponer y decir, no puede este señor declararse ahora heredero o aceptar la herencia o renunciar. Invoco prescripción porque la ley dice esto y él ha perdido su derecho. Ahí sí podría funcionar. Pero si no hay oposición alguna y no hay quien invoque la prescripción, entonces las autoridades tienen que dar curso a esa solicitud. Eso es lo que ocurre.
Ahora, ¿quiénes podrían invocar la prescripción? Como decía Luciana, resulta que son 4 herederos, 3 se han declarado herederos. Y el silencio del otro heredero que no aceptaba ni denunciaba los ha perjudicado, pues porque mientras no estén todos los herederos y de pronto los otros 3 quisieran vender, quisieran dar en garantía o disponer del bien, no van a poder porque hay uno pendiente que ni acepta ni denuncia. Entonces, como los ha perjudicado tanto tiempo y han pasado los 10 años y quiera aceptar o denunciar, si es denuncia les va a convenir, no van a hacer nada. ¿Cierto? Porque denuncia y con eso están listos para poder transferir, enajenar, garantizar. Pero si de pronto ellos se han comprometido ya a algún negocio jurídico, algún acto jurídico sobre el bien, y el otro les ha perjudicado con su silencio, con su falta de decisión, podrían, si acaso se enteraran que está haciendo el trámite de aceptación de herencia, podrían invocar la prescripción y decir, ya no puede, ha perdido el derecho por no ejercerlo en un determinado plazo. Por tanto, invocamos la prescripción, perdió el derecho y con eso pues ellos habilitan cualquier acto jurídico que quisieran realizar. De ahí que la prescripción es un instituto jurídico muy especial que, reitero, las autoridades no están habilitadas para aplicarlo de oficio. Es decir, ellos no pueden agarrar y decir, a ver, ha prescrito, ¿no? ¿Qué está viniendo? No. Tiene que ser invocado por una tercera parte que acredite interés legítimo para poder decir, ya no puede, señor juez o lo que sea, perdió el derecho. ¿Listo? Doctor, Doctor, A ver, primero Luciana y después Pamela, que levantó la mano. una pregunta, doctor. En el caso de eso del señor que aceptó después de 38 años su herencia, digamos, si el bien que le dejó sus padres ya no existiría, ¿qué pasaría en ese caso? Si el bien ya no existe, si lo hubieran derribado después de 38 años que no aparecía ningún heredero, Ah, bueno, pero él decide querer la casa, digamos, y ya no existe la casa, ¿qué pasaría ¿Se le niega entonces y se le dice no o qué pasa? resulta que cuando veamos la sucesión legal y la sucesión testamentaria, que estimo sea la próxima clase, chicos, resulta que en esos casos, cuando el bien ha perecido, ha desaparecido por alguna circunstancia de fuerza mayor, un terremoto, qué sé yo, una inundación o algo que haya hecho desaparecer el bien, no olviden que cuando hay bienes inmuebles y desaparece, queda el derecho sobre el suelo, ¿cierto? Sobre el terreno, ¿no? Sobre el terreno. Pero resulta que este heredero, digamos, la figura más clara sería que después de 38 años se declare heredero, lo van a declarar, o sea, va a aceptar la herencia. Perfecto. Porque ahora la mayoría de las aceptaciones de herencias se están haciendo a título universal, sin especificar qué bienes van a heredar, ¿no? Sobre todos los bienes quiere decir que pudieran estar registrados a nombre del causante fallecido. Pero después de 38 años, ¿qué tal si una persona ha ocupado ese bien en posesión, después de los 10 años ha hecho una usucapión y se ha declarado dueño? ¿Podrá este aceptante de herencia quitarle el bien a ese señor? No. ¿Por qué? Porque su derecho de haber ejercido también ha prescrito, ¿cierto? Y le ha dado al otro de pronto que hay un caso. Lo que les estoy contando es un caso real. Después de tantos años, declararse o aceptar la herencia y pretender recuperar un bien que mediante un proceso de usucapión ha adquirido una persona y se ha hecho propietario, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el momento que él quiera reivindicar el derecho, alegar algún aspecto, la otra parte va a interponer prescripción y le va a ganar el proceso. ¿Por qué? Porque no ha ejercido ese derecho en un tiempo determinado que la ley establece. Ahora, si no ha habido usucapión y el bien definitivamente ha desaparecido, allá donde había lote, pues una tempestad ha abierto un río cualquiera, lógicamente no hay nada que asumir. ¿Sí? Y su aceptación de herencia queda en el documento que le entrega el notario, ¿no ve? Una escritura pública de aceptación de herencia. ¿Listo?
Pamela, adelante. Doctor, en el caso de que, hubieran heredado un bien, 4 hermanos, digamos, ya, y y se quedó en refaccionar ese bien, digamos, hacer un edificio o algo en la propiedad, en el terreno, y uno de ellos no quisiera y pasa el tiempo, ¿puede perder el bien? No. Si has sido aceptante de la herencia y estás registrado y hay discrepancia entre los 4 herederos, 3 quieren un edificio y el otro no quiere, lo más probable, si no se ponen de acuerdo para devolver la parte que le corresponde al que no quiere construir, lo más probable es que el que no quiera construir y quiera su parte, plantee una demanda de división y partición de herencia. ¿Cierto? Entonces, la demanda de partición y división de herencia es precisamente para reconocer la parte alícuota que le corresponde a cada heredero del valor que tengan los bienes que han heredado. Lo más probable en ese caso es que los 3 que quieran, pues no hay problema, se hace el avalúo, se hace la división de la parte que le corresponde y le devuelven en dinero seguramente, ¿no? Pero en caso de que no quisiera, digamos, ni vender ni nada. Ah, no, entonces los otros 3 que están interesados plantean la demanda de división y partición, el juez llama a una última adveniencia, se llama, es decir, conciliación, y dice, bueno, como no se ponen de acuerdo, lo que yo voy a hacer es subastar el bien, voy a rematar el bien para dividirles a cada uno lo que les corresponde. Y como 3 son mayor a 1, los 3 pueden pedir, muy bien, que se haga el avalúo, señor juez, nosotros le compramos la parte a este señor, es decir, al otro heredero, y le devolvemos mediante depósito judicial el valor de sus acciones y derechos. Entonces, se da preferencia a quienes quieren conservar la integridad del bien. Y al otro no le va a quedar otra que retirar la parte que le corresponde en dinero. Doctor, y el evaluador pone el juez, ¿verdad? Sí. Por preferencia o por lo general se prefiere que el juez sea quien designe a un perito evaluador y el costo de los honorarios los cubren ambas partes. Ahora, puede ser que cada una de las partes haga su peritaje. Si no hay mucha diferencia, que tendría que haber entre centavos, no hay problema, se saca una media, pero si la diferencia es bastante, el juez toma la decisión de designar un perito que dirima y lo que el perito designado por el juez establezca en el avalúo es el avalúo que se respeta. Ya, pero entonces en ninguno de los casos se podría perder el bien. No. Se quedaría ahí. No, no. Son derechos que les corresponden por haber heredado lo que le pertenecía a su causante. Ya, doctor. Gracias. ¿Listo? Bien, ¿alguien más, chicos? ¿Alguna duda? Nadie. Asumo que está claro. Creo que el documentalcito de 2 minutos ha sido un resumen bastante práctico, ¿cierto? Bien. Ahora empezaremos para empezar por ver una introducción a este tema que nos toca abordar ahora, que se llama la legítima, ¿ya? La legítima. Este pequeño documental, que dura 9 minutos, nos va a ayudar a entender de qué vamos a hablar. ¿Listo? Nos vamos a valer de este documentalcito, que es de una colega, respetando lógicamente sus derechos de autor, para que podamos entender Hereditaria, ¿dónde tiene sus a qué se refiere la antecedentes? legítima, chicos. Atentos, por favor, que vamos a verlo unos 7 minutos. Surge en Roma con Justiniano, que crea una obligación del pater familiae para reservar algunos bienes en favor de sus parientes más cercanos o beneficiarios. La legítima, como instituto del derecho sucesorio, tiene su génesis en Roma y debemos diferenciar de los 2 periodos. La primera, que es la Roma primitiva, rigurosamente individualista, donde el testador poseía los poderes
ilimitados para disponer de sus bienes. Y el otro periodo histórico, que es la Roma republicana, donde se hace una ley a la que se le da el nombre de Querela in officiosi testamenti, que tiene su expresión en el aforismo jurídico que dice: una expulsión injusta solo podía emanar de una mente enferma. Bajo este principio bastaba la color insani, vale decir, la identificación de una simple apariencia de insanía derivada de la irracionalidad del acto, para que le diera la acción, siendo el resultado la caída de todo el testamento. Es el derecho justiniano el que proporciona la configuración moderna a este instituto, ya que bajo él no se cae todo el testamento, sino que el heredero forzoso tiene derecho a reclamar una parte de la herencia de la cual no puede ser privado sino con causa justa. Ahora bien, ¿qué es la legítima? Es una porción de bienes que la ley obliga a reservar al testador en favor de sus herederos forzosos, la cual no se puede disponer. La legítima hereditaria es una porción del patrimonio diferida a los herederos como cuota de la herencia obligatoria. Bajo esta génesis debemos ser capaces de generar el concepto de la legítima. Algunos tratadistas indican que es la parte del patrimonio del causante de la cual ciertos parientes próximos no pueden ser privados sin causa justa de desheredación, ni por actos de disposición a título gratuito. Cabe aclarar que estamos hablando del patrimonio. No estamos hablando solo de la herencia, sino también de las donaciones que podía haber efectuado a parientes próximos y que no pueden ser privados de este derecho. Estamos hablando en un orden: descendientes, ascendientes y el cónyuge. Por tanto, ya dentro de los aportes doctrinarios, podemos decir que la institución de la legítima responde a un poderoso sentimiento de justicia. Forma parte de la lucha contra el privilegio en que están empeñadas las masas en el mundo entero. Y por suerte, su discusión hoy en día ya ha sido superada. Algunos tratadistas afirman que la legítima es la porción de bienes del testador que no puede disponer libremente por haberlas reservado la ley a determinados herederos, llamados estos herederos forzosos. Otros nos dicen que la legítima es un derecho de sucesión sobre determinadas porciones del patrimonio del causante protegido por ley. Para efectos del examen y de este curso, nosotros manejaremos una definición que va a englobar determinados términos. La legítima es un instituto jurídico propia del derecho de sucesiones, instituida para proteger los derechos sucesorios de los herederos forzosos. Bien, esa es una introducción al nuevo tema que vamos a abordar, la legítima. Si ustedes han captado, está estableciendo que la legítima es una reserva que hace la ley de la mayor parte del patrimonio hereditario del testador para que éste discrecionalmente no haga lo que quiera con los bienes que les pertenecerían en sucesión a sus descendientes, a sus herederos forzosos. Cuando dice que es la reserva, la parte que protege la ley para que el testador no disponga discrecionalmente de sus bienes, el solo hecho de hablar de testador ya nos está diciendo que va a existir un testamento.
ya nos está diciendo que va a existir un testamento. Entonces, esto nos va a enseñar a que cuando hablemos de legitimar, mediante un testamento, se le va a restringir al testador, es decir, al futuro causante, llamémosle así, que pueda hacer lo que quiera con los bienes en desmedro de lo que les correspondería a sus herederos forzosos. Es como si la ley le dijera, como has decidido hacer un testamento, ojo, que yo te voy a decir como ley de cuánto puedes tú disponer libremente y me vas a respetar una mayor parte para tus descendientes, para tus herederos forzosos. Entonces, esta parte queda reservada y esta única parte puedes hacer lo que te den gana. A eso se va a llamar legítima de los herederos. A esa parte que la ley va a proteger, a la mayor parte en realidad que la ley va a proteger, para evitar que el testador discrecional y liberalmente pueda hacer lo que sea, regalar, donar, legar, como quieran llamarle. Entonces la ley ya prevé que en el testamento el testador pueda obrar con discreción y con respeto al derecho que les asiste a sus herederos forzosos. Y disgrega la legítima en porcentajes, en fracciones. ¿Cuánto les corresponde a los descendientes? ¿Cuánto le corresponde a los ascendientes? ¿Cuánto a la esposa? Cuando se trate de dejar testamento. ¿Ok? Bien, yo espero que haya quedado entendido, chicos, el tema de la renuncia a la herencia. Y estaríamos quedando acá. Estamos a 1 minuto y medio de terminar la última sesión. De todas maneras, cualquier duda que les pueda surgir revisando los temas que están en plataforma Moodle, no hay problema. El día lunes me solicitan las aclaraciones que correspondan. ¿Listo? Por lo demás, muchísimas gracias por su paciencia. Es un horario maratónico, pero también los temas que vayamos avanzando se hacen interesantes. Entonces nos estamos viendo el próximo lunes, chicos, ¿ok?